Comencemos con la oración. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, por la paz, el contentamiento, la plenitud que tratamos de encontrar en otros lugares, pero que solo se encuentra en Cristo. Y anhelo tanto que esas personas que están aquí esta mañana, a todos nosotros lo hacemos, todos los que estamos en Cristo, anhelamos que otros estén aquí o escuchando y que aún no te conocen, entren en esa relación, porque eso lo cambia todo, tu amor lo cambia todo. Y oro esta mañana, Padre, que esos que nunca te han aceptado sean sensibles a tu espíritu cuando los llames. Atráelos a esa nueva vida en Cristo. Para el resto de nosotros, Señor, que ya somos creyentes, oro por tu Espíritu Santo para que te escuchemos hablarnos de tu palabra de verdad. Y por el ministerio de niños de al lado, oramos simplemente bendice a esos maestros, a esos niños hoy que descubren aún más hoy de tu gran amor por ellos. Y Señor, oramos todo esto en el poderoso nombre de Jesús y por su bien, por todos, en el nombre y el pueblo de Dios dice amén. Bien, estamos en el libro de 1 Corintios. Si necesitan una Biblia, te encontrarán una. Capítulo 4, 1 Corintios. El título del mensaje es Juzgando a los demás. Se cuenta la historia de un joven que entra a una barbería y el barbero le susurra al hombre de la silla y le dice, este es el joven más tonto que he visto en el mundo. Mira mientras lo pruebo. El barbero pone un billete de $1 en una mano y 2 cuartos en la otra. Y luego llama al joven y le dice, ¿cuál quieres, hijo? El joven toma las monedas de 25 centavos y deja el billete del $1. ¿Qué te dije? Dijo el barbero. Ese chico nunca aprende. Después, cuando el cliente se va, ve al mismo chico saliendo de una heladería. Hola, hijo, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Por qué tomaste las monedas de 25 centavos en lugar del billete del $1? El joven niño lamió su cola y respondió, porque el día que toma el $1 se acaba el juego. Chico inteligente, ¿no? En nuestro capítulo de hoy, los corintios, como ese barbero, piensan que son tan sabios, tan avanzados en su entendimiento, pero Pablo va a aclarárselos. Al mirar el capítulo 4 de hoy, es bastante sorprendente que Pablo dedique casi 4 capítulos a la disensión que hubo en la iglesia de Corintios sobre el debate acerca de cuál era su predicador favorito. Sorprendente. Pero el capítulo 4 comienza una vez más sobre esa disputa, como se evidencia claramente en el versículo 6 hoy. Capítulo 4, versículo 6. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos uno de sus líderes a costa de otro. Así que, de nuevo, todavía en el capítulo 4 también. Regresemos y retomemos el versículo 1. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Siempre me ha encantado el versículo 1 aquí de la Biblia viviente. Escuchen atentamente, dice, así que a Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Escucha de nuevo. A Apolos y a mí, estos dos predicadores deben ser considerados como siervos de Cristo, que distribuyen las bendiciones de Dios explicando los secretos de Dios. En el borde de mi Biblia, al lado de este versículo, el 3 de septiembre, 2 años después de que plantamos la iglesia, escribí en el borde mi oración, mi deseo, mi esperanza. Y cuando comenzamos la iglesia, mientras leía eso, siempre apliqué este versículo a Dan y a mí. Y luego Dan, Dwayne y a mí, cuando Dwayne se unió, y el honor que es, el privilegio que es, el llamado maravilloso que es distribuir las bendiciones de Dios, explicando los secretos de Dios. Porque enseñar la Biblia descubre los secretos de Dios.
Es por eso que mi versículo de vida personal para esta iglesia ha sido Colosenses 2, 2 al 3. Quiero que ustedes cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Ustedes han hecho eso. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todo se trata de Jesús, ¿verdad? Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Él. Y es por eso que enseñamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo tras versículo, porque son los principios. Son las enseñanzas contenidas en este libro que tratan sobre las relaciones, el matrimonio, la finanza, la autoridad, el liderazgo, etcétera, que cambian vidas, pero deben ser enseñadas por el poder del Espíritu Santo, usando estas verdades para luego diezmar las mentiras que se interponen en el camino de la realización de estas verdades transformadoras de vidas. Lo he dicho muchas veces, suena como un disco rayado, pero voy a seguir diciéndoles esto. Cuando comencé a leer mi Biblia en serio, cuando tenía 30 años y Dios comenzó a revelarme la verdad y a romper las mentiras que había creído durante tanto tiempo en cada área de mi vida, recuerdo haber pensado cada domingo, cada pastor debería ponerse de pie, cada maestro de escuela dominical debería ponerse de pie frente a su clase, sostener este libro en alto y decir, este libro cambió mi vida, cambiará la tuya. Pensé, ¿por qué no dicen eso? ¿Por qué no me lo dicen? Ya sabes, quiero decirlo ahora. Tienes muchas cosas que decir. No lo digo todos los domingos, pero hay que decirlo. Si no recuerdas nada más hoy, bueno, recuerda esto. Este libro sí me cambió. ¿Cuántas personas pueden decir que este libro les cambió la vida? Alabado sea el Señor. Si eso no es así, si ese no es un llamamiento, una fuerte sugerencia para confiar en este libro, no sé qué es. Todas estas vidas, sus vidas fueron cambiadas por este libro. Recuerdo cuando comencé, tengo suficiente tiempo para decir esto. Recuerdo la vez que entregué mi vida a Cristo, estaba muy entusiasmado con mi fe. Tenía 30 años, entré al concesionario y comencé a hablar de la Biblia todo el tiempo. Y un hombre de mayor, probablemente tenía 60 años, en ese momento se me acercó y me dijo, sabes, te encanta demasiado la Biblia, suena como si amaras la Biblia más que a Jesús. Y pensé, oh, no, no quiero eso. Pensé, hombre, ¿sabes? Si amas la Biblia, amas a Jesús. Si amas la Biblia, amas a Jesús, no es lo mismo. Él es la palabra, por lo que no puedes amar la Biblia más de lo que amas a Jesús. Cuanto más amas la Biblia, adivina qué, más amas a Jesús. Eso es así exactamente. Y es por eso que una congregación no puede crecer más que sus pastores, ni su crecimiento personal en madurez. Sabes, quiero decirte esto, conozco bien a los pastores aquí y ellos son sinceros, son verdaderos, aman al Señor, ellos aman la palabra y pueden confiar en ellos. Puede que yo sea la excepción notable de esa regla, pero realmente lo son. Porque he dicho esto antes, un mensaje preparado con la mente llega solo a la mente, un mensaje preparado con el corazón llega al corazón, un mensaje preparado con la vida alcanza una vida. Y si estos principios no son comprendidos y vividos por el líder, todo lo que están haciendo es enseñarte palabras vacías. Están enseñando algo, leen en cualquier parte, pero lo que está en sus vidas sale a la luz, lo podrás ver. Cuando escuchamos a un hombre casado enseñando sobre matrimonio, normalmente podemos saber por cómo habla si realmente ama a su esposa o no. Sabes, dije que cuando me case, quiero asegurarme de que la persona a la que la pida que haga mi boda ame a su esposa porque se le va a salir, se va a manifestar de alguna manera, no de manera audible, no en las palabras que le escoja, simplemente se le sale. Un mensaje preparado en una vida llega a una vida. Lo he dicho antes, cuando hago una serie matrimonial y un retiro matrimonial para otras iglesias, siempre trato de hacerlo con Su. A veces ella no puede ir. Y te digo, es fuerte. Cuando hago un retiro matrimonial para otra iglesia y Su no está allí, es solo 50% efectivo. 50%, ¿sabes por qué? Porque cuando ella está ahí, mientras hablo, la están mirando. La están mirando. Sabes, recuerdo, puedo contarles que un pastor que conozco dijo que cuando asistía a la iglesia, una vez con un pastor anterior, su esposa se sentaba en un tercio atrás
un tercio atrás a la derecha, en el medio, y ella se sentaba así. Y cuando él hacía algo, ella hacía, y todos la miraban y recibían el verdadero trato hacia la esposa. Mira, tiene que ser real desde dentro. En el versículo 3, Pablo dice que ni siquiera podemos confiar en nuestro propio juicio sobre cuán fiel ha sido una persona, ni siquiera en nosotros mismos. Escucha el versículo 3. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Hay dos palabras griegas, esto es muy importante. Me han oído decir esto antes, pero es una comprensión muy importante. En inglés solo tenemos una palabra para juzgar, es trágico. En griego hay dos palabras, anacrino y crino. Anacrino significa examinar, investigar, indagar, escudriñar, cuestionar. Se supone que debemos anacrino todo, pero hay otra palabra en griego para juzgar y es crino. Y crino significa separar, seleccionar, elegir, aprobar, preferir, convocar, ser juzgado para que un caso pueda ser examinado y dictado sentencias sobre él. Nosotros como cristianos recibimos licencia de Dios para anacrino. No nos da licencia para crino a nadie. Mateo 7, versículo 1 dice, no juzgues a los demás y no serás juzgado. Y la palabra usada es que no debemos crino a nadie. No juzgues para que no seas juzgado. Pero el mundo no salvo nos lo echa en cara y dice, se supone que no debes discernir de lo que estoy haciendo, está mal. Bueno, eso es lo que se supone que debemos hacer. Anacrino, se supone que no debemos crino, se supone que debemos juzgar si lo que están haciendo es correcto o incorrecto, pero no debemos condenarlos por ello. Hay una gran diferencia. Pero la palabra que Pablo usa aquí en el versículo 4 es anacrino, es decir, que no es capaz de investigar, examinar, escudriñar con precisión, ni siquiera a sí mismo. En el versículo 4, Pablo dice que solo el Señor lo sabe. Y luego en el versículo 5, Pablo usa la palabra crino para juzgar como una advertencia para ti y para mí, no para juzgar a otros, no para condenar a los demás. Versículo 5, esto es crino. No juzguen a nadie, crino, a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Él dice, por lo tanto, no juzgues nada, no separes, no selecciones ni deselecciones, no elijas ni no elijas, no apruebes ni desapruebes. Y al hacerlo, actuar como juez y jurado respecto a cualquiera hasta que venga el Señor. Asumimos el papel de juez, jurado y verdugo. Queremos ese papel, juez, jurado y verdugo. No debemos hacer eso. Y en caso de que se lo pregunten, esto también significa que desde ahora hasta que Jesús venga, esto fue hace 2000 años, esto todavía se aplica a nosotros. No debemos, crino, no hay margen. En ese momento, cuando venga, Jesús revelará los verdaderos motivos del corazón de cada uno. Y para los que hicieron lo que hicieron con motivos puros, el verso 5 dice, entonces Dios dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Versículo 6. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos uno de sus líderes a costa de otro. Aquí Pablo dice que dado que no podemos conocer ni siquiera nuestros propios motivos, ¿cómo es posible que podamos juzgar? Anacrino, el buen juzgar, examinar, escudriñar los motivos de los demás. Él dice, así que no compares, no eleves a un maestro por encima de otro. Sabes, hace muchos años escribí en mi lista de oración solo dos palabras, no compares, no compares. ¿Sabes qué es una buena lección? No te compares con los demás bajo una luz favorable. No compares a los demás contigo bajo una luz desfavorable. No compares. Es la respuesta a las redes sociales. No compares. ¿Verdad? No compares. Siempre te meten problemas. Y luego en el versículo 7, Pablo toca un punto muy clave. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así?
¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Primero dice que te hace mejor que los demás. La Biblia NAS dice para quien te considera superior. Pablo, en el libro de Filipenses, da la solución a nuestro sentido equivocado de superioridad. Capítulo 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Valora a los demás por encima de ti mismo. Romanos 12:10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Recuerdo que hace años leí este pequeño clip que decía la razón por la que los océanos reciben el homenaje y la alabanza de 10.000 ríos y arroyos es que se mantiene debajo de ellos. La razón por la que el océano recibe el homenaje y la alabanza de 10.000 ríos y arroyos es que se mantiene debajo de ellos. Considera a los demás más importantes que tú y yo. Y luego mira la segunda parte del versículo 7 que dice, y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Aquí hay una verdad muy clave en la vida, amigos. Todo lo que es bueno, todo lo que tienen, cada talento, habilidad, destreza, don, valor, cada pedacito de intelecto que tienen proviene de Dios. Y como la NAS dice, y si en verdad lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Cada talento, cada ventaja, lo he dicho muchas veces, cada bendición que alguna vez nos han dado puede ser para nuestro beneficio, sí, también, pero principalmente es para el beneficio de los demás. Si tú has recibido la habilidad en la música, eso es para otros. Si has recibido la capacidad de organización, eso es para el beneficio de los demás. Tal vez sea para tu familia, tal vez para tus hijos. Cada regalo es primordial. ¿Por qué sería solo para ti? Al final, todo regalo que te han dado es para el beneficio de los demás. Un punto práctico aquí sobre los elogios. Cuando la gente te elogia, y te puede pasar a ti, en algún momento allá por el 2003, creo que alguien me elogió, si mal no recuerdo. Eh, se trata de desviar toda alabanza a Dios. Me imagino sosteniendo un espejo de 12 pulgadas por 12 pulgadas y cuando lo dice me cubro la cara y la tengo en un ángulo de 45 grados con su cara hacia Dios. Si quieres que toda esa alabanza vaya a Dios, si hay algo bueno que ves en mí, todo lo bueno es siempre y solo por Jesús, ¿verdad? Siempre, solo y siempre gracias a Jesús. Envía eso a Dios. Es una prueba, ya sabes, es una prueba que la gente te pone, pero creo que también es una prueba que Dios usa para examinar tu corazón y cómo estás con el orgullo. Puedes escuchar mucho sobre el orgullo de un hombre o una mujer y cómo reciben regalos. Proverbios dice esto, Proverbios 27:21 dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Es una prueba. Entonces, trata de tener cuidado con eso, de desviar toda alabanza hacia Dios, porque ¿qué tienes que no te haya sido dado, verdad? Es todo acerca de Jesús. En el versículo 8, Pablo se pone bastante fuerte. Dice esto, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Ellicott dice, estas tres frases son irónicas. El énfasis está en la palabra ya. Pablo dice que la iglesia de Corinto afirma que ya en la actualidad son reyes plenos, ricos, sentados en sus tronos. Hay un viejo proverbio que dice, el que no sabe y no sabe que no sabe es tonto, evítalo. Pero el que no sabe y sabe que no sabe es sabio, instrúyelo. El hombre que no sabe y no sabe que no sabe es un tonto, pero el hombre que no sabe y sabe que lo sabe es un hombre sabio. Enséñale. Houston en este pasaje dijo, la piedad es algo insaciable y requiere una mente infantil para imaginar desde el principio que ya has alcanzado el todo. Sin embargo, estos son hombres que ni siquiera han visto el comienzo de un asunto.
Y si son tan demente arrogante como si ya lo hubiesen captado todo, que lo entendieron todo. Y luego Pablo se acerca a los corintios sentados en sus imaginados y exaltados salones del trono y los compara con el estado pobre y bajo de los apóstoles, creo incluidos los 11 apóstoles más Mateo y Pablo. Versículo 9. A veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Aquí Pablo se compara a sí mismo y a los apóstoles con aquellos condenados por Roma a luchar y eventualmente a morir en la arena. Estos condenados a la arena fueron traídos para luchar contra las bestias salvajes o entre sí. Los cristianos no peleaban entre sí, por lo que fueron liberados a las bestias salvajes. Pero si de alguna manera escaparon de la muerte ese día, serían llevados al escenario el día siguiente y una y otra vez hasta que murieran. Pablo compara la vida de los apóstoles con aquello. La versión King James dice condenados a muerte. Entonces la analogía es adecuada. Diariamente los apóstoles se enfrentaban a quienes querían matarlos y Pablo intuyó con precisión, creo, que todos los apóstoles tenían una cita con el martirio, lo cual era cierto. Todos los apóstoles, incluido Pablo, estaban martirizados por su fe, dijo Juan, a quien intentaron envenenar primero y no tuvieron éxito, y luego intentaron hervir en aceite y correr con éxito, pero creemos que murió a una edad avanzada en Patmos. Y Pablo agrega un interesante grupo que estaba viendo esta arena como si estos apóstoles estuvieran en la arena enfrentando la muerte. Un interesante grupo en el versículo 9 dice, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Un espectáculo para los ángeles por igual. Benson dice, algunos entienden que estos son los ángeles malignos que se supone que se deleitan con la sangre de los mártires. Otros entienden que estos son los ángeles buenos, a quienes la fe y la constancia de los apóstoles dieron gran alegría. Benson termina diciendo, probablemente ambos grupos están destinados aquí. Luego el verso 10, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre. Está hablando de los apóstoles, no solo de él, de los apóstoles. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así nos tratan como la basura del mundo. Esto es fuerte. Nos tratan como la basura del mundo, como el desperdicio de hasta este preciso momento. Aquí Pablo hace una cruda comparación con los corintios que se ven a sí mismos como tan sabios y ricos y que ya están sentados en los tronos versus los apóstoles. El versículo 10 dice, nos hace parecer tontos, en cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos, pero ustedes son tan poderosos, a ustedes lo estiman, a nosotros nos ridiculizan. Y encima Pablo dice, incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. Y a menudo somos golpeados y no tenemos casa. Y Pablo podría dar mucha más evidencia de su sufrimiento. Un poco de eso lo hace en 2 Corintios capítulo 11, dice. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 5, casi 200 latigazos. ¿Te imaginas cómo era la espalda de Pablo? En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Hay partes del mundo donde hoy le sucede esto a los cristianos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. Sabes, dijo que no tenían hogares propios. No tenemos hogares propios.
¿Alguna vez pensaste en esto, de que la mayoría de los apóstoles estaban casados y sin duda tenían hijos, y sin embargo ninguno de ellos, como parece que Pablo está diciendo aquí, tenía casa propia? Eran viajeros con esposas e hijos, eran caminantes. Warren dice esto: los apóstoles viajaron a tierras lejanas y se entregaron a la hospitalidad de extraños. Cuando eran expulsados de un lugar, huían a otro y vivieron una vida errante e incierta en medio de extraños y enemigos. En el versículo 12 dice que Pablo se ganó su propio camino. En lugar de pedirles que le paguen, él pagó su propio camino. Sabemos que Pablo era un hacedor de tiendas. El versículo 12 dice: bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan. ¿Cómo nos va en esto? ¿Bendecimos a los que nos maldicen? ¿Respondemos amablemente a los insultos? Sé que en mi carne no. Sé que el Espíritu de Dios sí. Bendice a los que nos maldicen. Responde con dulzura cuando te insulten. La NBI dice: nos convertimos en la escoria de la tierra. La palabra griega aquí significa cualquier objeto vil, sin valor y despreciable. El dicho de Pablo de que los apóstoles fueron tratados como viles, inútiles y despreciables por el mundo. Y en caso de que pienses que Pablo dijo todo esto para avergonzar a los corintios, Pablo pensó que ellos podrían pensar lo mismo y dijo esto en el versículo 14. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Él dice: no digo esto para avergonzarte, sino para advertirte. Escucha, entonces ningún líder, ningún padre, ningún gerente debería jamás reprender a un niño o a un empleado, enumerando sus faltas y errores para avergonzarlos. El objeto de la reprimenda siempre debe ser hacer los mejores, porque un buen líder cree en el potencial del que están corrigiendo. Imagina la respuesta de Jesús a la mujer sorprendida en adulterio: ¿dónde están tus acusadores? Se han ido. Yo tampoco te acuso, ve y no peques más. Y Pablo dice que los corintios podrían presentar una lista de 10,000 maestros que podrían incluir a Pablo simplemente como uno de los 10,000. Él dice: pero recuerden, si elaboran esa lista, recuerden, solo yo ocupo el lugar de aquel quien les trajo el Evangelio. Y como resultado de eso, tengo el derecho de amonestarlos como un padre tiene el derecho único de amonestar y corregir a sus hijos. Entonces, por eso el versículo 16 dice esto: así que les ruego que me imiten. Así que les ruego que me imiten. Imítame. Pablo dice esto varias veces. 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Filipenses 3:17. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. 1 Tesalonicenses 1:6. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Imítame como imito a Cristo. Esta imagen sugiere a un padre y su hijo, un padre caminando diciendo: imítame así como yo imito a Cristo. Entonces, una pregunta. Tú como padre, ¿puedes decirle a tus hijos: imítenme como yo imito a Cristo? Tú como madre, ¿puedes decir a tus hijos: imítenme como yo imito a Cristo? Ustedes que son hermanos, ¿podrían decirle a sus hermanos y hermanas menores: imítenme como yo imito a Cristo? ¿Puedes decirle a tus compañeros de trabajo: imítenme como yo imito a Cristo? Si tú eres supervisor, ¿puedes decirle a los que trabajan bajo tus órdenes: imítenme como yo imito a Cristo? Ese debería ser nuestro objetivo, ¿no? Imítame como imito a Cristo. Sígueme como sigo a Cristo. Mira, no lo vamos a hacer del todo bien, pero deberíamos esforzarnos en ser el ejemplo. Luego en el versículo 17. Por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como enseño en todas las iglesias en todas partes. La NIV, ESV, King James, New King James, NAS, ASV, SEV, todos dicen: he enviado a Timoteo, tiempo pasado.
Ahora, recuerda que Pablo escribió esta carta correccional desde Éfeso en respuesta a una carta que recibió de una mujer llamada Chloe, que era miembro de la iglesia de Corinto, enumerando los problemas que estaban teniendo en respuesta a su carta. Él escribió esta carta. 1 Corintios 1:11. Pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Parecería que Pablo hizo dos cosas en respuesta a esta carta. Primero, escribió esta carta a Primera de Corintios y segundo, envió a Timoteo para que fuera en persona y actuara en nombre de Pablo para asegurarse de que se siguieran los pasos correctivos de Pablo. Entonces, a estas alturas, Pablo no sabe si Timoteo ya estaba allí. La carta tardó mucho en llegar a Corinto. Timoteo recibió la carta allí. Timoteo o la carta se le adelantó a Timoteo y no sabía eso. Benson dice esto parafraseando, dijo, Pablo envió esta carta antes de la llegada de Timoteo a Corinto. Pablo quería hacer el trabajo pesado por medio de esta fuerte carta porque lo sabía debido al temperamento nervioso y gentil de Timoteo. Encontramos que en 2 Corintios 1 que Timoteo habría luchado para lidiar con un estado de apostasía tan avanzado como el que Pablo sabía que existía en Corinto. Y luego Pablo les advierte, si esta carta no es suficiente, si la visita de Timoteo no es suficiente, será mejor que cierren las escotillas porque tendrán que lidiar conmigo cuando vaya. El versículo 18 se hace más fuerte. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios, sino en vivir en el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? La nueva traducción viviente dice, solo dan discursos pretenciosos. La King James dice, el discurso de los que están engreídos. Esta gente arrogante, dicen, dan discursos pretenciosos, discursos pretenciosos. James Fanny Brown dicen, el rasgo predominante de la cultura griega era su amor por el prestigio alcanzado a través del poder del discurso. Por eso usaban palabras floridas y eso era lo que les daría prestigio dentro de su cultura. Dijo él, ¿eres tú solo palabrería? ¿Estás simplemente hablando de manera engreída o tu vida representa un cambio de vida por el poder del Espíritu Santo? En esencia, Pablo dice, escucha, la evidencia de que el poder de Dios está obrando dentro de ti no se debe a su capacidad para elaborar palabras hábilmente, sino más bien la verdadera evidencia de que el poder de Dios está obrando dentro de tu vida es que el versículo 20 dice en vivir por el poder de Dios. Lo mismo ocurre hoy en día. Muchas veces escucha a la gente decir cosas como esta, no me digas quién eres, yo observo y decido. Voy a observar y determinar. Ana Primo. Y luego en el versículo 21, Pablo les da a los corintios la opción de qué versión de Pablo obtendrán cuando él venga. Escucha, Pablo pregunta, ¿cuál eliges? ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Él dice, ¿quieres que venga con castigo y regaño o quieres que venga con amor y gentileza? Tú tomas esa determinación. La NBSB, Nueva King James NS, dice, ¿debo venir a ti con una vara para castigar? Y, como sabes, el castigo de Dios es una prueba de que Él es tu Padre. Si estás siendo castigado en este momento, si estás pasando por algún castigo, debes saber que es una prueba de que Él es tu Padre. Hebreos 12:7 dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. La foto del hombre allí en prisión, ¿sabes? Visité a alguien en prisión y ellos dirán a veces, dicen, ¿por qué Dios me haría esto? Y digo, ¿en serio? ¿De verdad no crees que eres responsable en absoluto de estar aquí?
Estoy seguro de que hay personas inocentes en prisión. De hecho, lo sé, pero muchas veces, sabes, tú tuviste algo que ver con eso, ¿cierto? Y Dios te ama demasiado para no castigarte. Piensa, si alguien roba bancos y Dios dice, oh, olvídalo, vete a tu casa y hazlo de nuevo. Bueno, Él no diría que lo vuelvas a hacer, pero cada vez que lo haces simplemente te deja ir. ¿Cómo sería esa vida? Quiero decir, eso sería horrible. No, él sí disciplina. Yo tenía un amigo al que seguía al Señor. Dios me usó para guiarlo al Señor cuando él tenía unos 25 años y un día regresó a trabajar y dijo, oh, no, me trataron mal. Dije, ¿por qué? Dijo, me acaban de arrestar por marihuana. Dijo, consumí marihuana todos estos años y ahora es la primera vez que me arrestan por marihuana. Le dije, escucha, Dios te ama demasiado, así que déjate llevar, eso es lo que se trata. A Satanás no importa que te atrapen, pero puede que se divierta un poco encarcelándote, pero puede que se divierta aún más dejándote perder, pero Dios se toma en serio el problema. Entonces, ¿cómo se aplica esta lección de hoy en mi vida? Primero que nada, como la mayoría de ustedes saben, aquí en Calvary enseñamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Una de las razones por las que hacemos esto es para minimizar la tentación de evitar enseñar sobre algún contenido que sea incómodo de enseñar o escuchar aquí, a la luz de nuestro compromiso de enseñar todo el consejo de Dios, le hacemos saber que los próximos tres capítulos de Primera de Corintios después de esta semana, los capítulos 5, 6 y 7 tratan sobre la ética sexual bíblica que Pablo dirige a la iglesia de Corinto. Y a nuestra iglesia, ahora, parte de este contenido puede resultar incómodo o desafiante. Sin embargo, le recomendamos que lea este material con nosotros y confiamos en los padres. Ustedes decidirán si sus hijos deben estar o no en estos 3 domingos durante el servicio. Les sugiero que lean los capítulos siguientes y luego decidan basándose en lo que ven en los capítulos. Tomen esa decisión. Y si no están seguros de cómo hablar con sus hijos en relación con el contenido específico, les sugerimos que tal vez la iglesia, llamen a la iglesia, a la oficina de la iglesia y programen una cita para que hablen con un pastor. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy en mi vida? Volviendo al versículo 5 dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Escucha, la verdad es que hay algunas personas que están haciendo tanto bien que nunca sabrán hasta el día del juicio. Hay otras que están haciendo tanta maldad, incluso personas que son pastores y líderes que están haciendo tanta maldad, pero será revelado el día del juicio. Primera de Timoteo 5:24 toca ese punto. Recuerda que los pecados de algunas personas son obvias, llevándolos hacia tu juicio, pero hay otros cuyos pecados no serán revelados hasta más tarde. De la misma manera, las buenas obras de algunas personas son obvias. Los buenos hechos, los hechos en secreto, algún día saldrán a la luz. Habrá un día para eso. Jesús dice que debemos anacrino las cosas que sí debemos examinar, indagar, que debemos escudriñar absolutamente como las prohibiciones. Vamos a hacer crino a personas para separar, convocar a juicio, para dictar sentencia, para condenar. No, nunca. Ni siquiera Jesús hará eso antes del día del juicio. En Juan 12:47 Jesús dijo esto, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Esto es desbloquear. Estas son las personas perdidas, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Ahora Jesús nos anacrino a nosotros, discierne, mira, observa. Sí, absolutamente, pero Jesús crino a nosotros. El salvo siempre salvo, nunca, nunca, nunca. Los perdidos, incluso los perdidos, solo tendrán lugar en el día del juicio. Eso es lo que Jesús acaba de decir. El segundo punto lo puedo leer en esta imagen. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Porque todo lo que tenemos viene de Dios. Yo sugeriría que todos intentemos recordarle regularmente el punto de Pablo aquí, que Dios realmente es el dueño de todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos proviene de Él y Él es el verdadero dueño. Así que sugiero que aprendamos a sostener las cosas con las palmas abiertas, ¿verdad? Quiero decir, Él lo pone en nuestras manos, pone ese don, esa habilidad, ese pueblo en nuestras manos, pero no lo agarramos, lo mantenemos flojo porque Él puede tomarlo si quiere, es suyo. Y cuando Dios te da algo o quieres algo y empiezas a sentir, incluso esto podría ser el ministerio, esto podría ser algo noble y bueno y empezás
a sentir tus dedos, empiezas a dar vueltas en torno a eso, que quiero esto, ahí es cuando estás en peligro. Siempre abre las palmas, es suyo, vino de Él, es suyo para hacer lo que Él quiere, así que ten cuidado. Lo siguiente es, podemos leer esto juntos. Si mantienes tu mano cerrada, nada bueno puede entrar. La mano abierta es bendita, porque da en abundancia. Así es como recibe. La mano cerrada no puede recibir. La mano abierta sí puede. Y el tercer punto es en realidad una pregunta. Si un incrédulo te preguntara, ¿cómo sabes que tu fe es real? ¿Cómo sabes que Dios existe? ¿Intentarías usar palabras para demostrarlo o tienes historias de vida que demostrar? Escucha 1 Corintios 4:20. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Mi mentor, que es John Drescher, dijo esto, dijo, si tu vida se puede explicar en términos naturales, no hay nada cristiano en ti todavía. Escucha de nuevo, si tu vida se puede explicar en términos naturales, no hay nada cristiano acerca de ti. No dijo no eres cristiano, dijo no hay nada allí. No hay nada cristiano acerca de ti todavía. Nuestras vidas deberían reflejar historias que son sobrenaturales porque servimos a un Dios sobrenatural, ¿verdad? Donde el tiempo es tal donde suceden eventos, eso simplemente podría suceder historia tras historia. Entonces te preguntarás cómo se vive por el poder del Espíritu Santo. Es realmente simple. Me encanta esta historia, es una historia real. Hay una iglesia que tenía un domingo de evangelización y le iban a dar un premio a la persona que invitara a la mayor cantidad de personas. Les iban a dar un reconocimiento y entonces un niño pequeño, ese domingo vino más gente, él invitó a más niños que nadie, así que lo subieron al estrado, le pusieron una caja ahí para que pudiera subir al podio y le dijeron, Billy, no recuerdo si era Billy, Billy, ¿cómo trajiste a toda esta gente aquí? Se acercó al micrófono y dijo, los invité. ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? Tú lo invitas. Sí. Lucas 11:13. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Este es un pedido diario. Padre, quiero vivir mi vida hoy en y por el poder de tu Espíritu Santo. Ese espíritu desbordante que corre sobre mí salpica a otras personas. Déjame vivir hoy en y por el poder de tu Espíritu Santo, porque la opción de esa solo hay una opción en la carne. ¿Sabes cómo es tu vida en la carne? Yo sé cómo es mi vida en la carne. Ustedes no quieren ver a Don Keller en la carne. Algunos de ustedes sí saben, es algo feo de ver. Quiero estar en el espíritu, porque eso es lo único que logra lo que Dios quiere lograr. Concluyamos en oración. Padre, te agradecemos por la verdad de tu palabra, te agradecemos por los conocimientos adquiridos a través de la vida de Pablo y su carta a la iglesia de Corinto. Y te pido al Señor Jesús que podamos llevarnos a casa estas lecciones de hoy. Recuerdo que una vez el ministro dijo, viejas verdades son nuevas verdades aprendidas y revisadas. Te ruego, Señor, que seamos un pueblo que no juzgamos, no condenamos, no presentamos como juez, jurado y verdugo, sino que nos juzgamos, nos examinamos a nosotros mismos, miramos de lejos, pero no condenamos. No, personas así, yo también oro, Señor, para que seamos aquellos que vivamos nuestra vida en, a través y por el poder del Espíritu Santo, que tengamos historias de momentos y formas en que actuaste sobrenaturalmente en nuestro nombre. Nos has usado de maneras sobrenaturales para que podamos convencer a otros, Señor. Esto no podría ser solo una coincidencia. Este es Jesús que seguimos. Si estás aquí esta mañana escuchando por la radio, mirando por internet, si nunca has orado ni recibido a Jesús, si todo esto está muy dentro de ti, pero te gustaría caminar hacia este mundo, solo hay una puerta por la que puedes entrar y es Jesús. Si quieres hacer esto, te invito a hacer esta oración. Esto abre la puerta y entrarás a un mundo de alegría, paz y contentamiento que este mundo no te puede dar y no puedes tardar. Solo haz esta oración en silencio en tu corazón. Padre, reconozco que soy un pecador. He cometido tantos errores y te pido que me perdones y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor.
Gracias, Señor, por amarme tanto que fuiste a la cruz por alguien como yo. Gracias por salvarme y por el resto de nosotros y aquellos que elevaron esa oración por primera vez. Padre, ahora empodéranos con tu Espíritu Santo para ser los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Sabes que podemos serlo, que nuestra vida hará una diferencia que durará en la eternidad. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo y todo el pueblo de Dios dice amén.